Tenía 17 años cuando pasó. Me llamo Zach y para entonces, ya me sabía de memoria la regla de oro en mi familia: agacha la cabeza y no hagas olas. Sobre todo cuando se trataba de mi madre. Ella era la reina de nuestro pequeño reino de las afueras. Sonrisas perfectas en la iglesia, mensajes pasivo-agresivos en el grupo familiar de WhatsApp y una forma de reescribir la historia tan suave que casi te la creías. Casi. Mi padre, callado y agotado, se mantenía al margen casi siempre. Mi hermana pequeña, Maddie, era su niña de oro. Festival de danza, cuadro de honor, corte de homecoming, todo. Yo, en cambio, arreglaba la vieja pick-up de mi abuelo y tenía un curro a tiempo parcial metiendo la compra en bolsas en el súper. Según mi madre, eso era prueba suficiente de que yo iba directo a ninguna parte. Mi abuelo, sin embargo, siempre me veía de otra forma. Le ayudaba con chapuzas en su terreno los fines de semana, arreglando vallas, parcheando el tejado del granero o simplemente recogiendo hojas mientras él me contaba historias de cómo se hacían antes las cosas. Era de esos hombres que no hablaban mucho si no era importante, pero siempre se aseguraba de que me fuera con 50 pavos en el bolsillo y una garrafa de té dulce para llevar a casa. Nunca me dijo directamente que estaba orgulloso de mí, pero no hacía falta. Lo estaba y se notaba. Cada año en mi cumpleaños me daba una tarjeta escrita a mano. No de esas llenas de purpurina de la farmacia. Hablo de un folio doblado por la mitad, su letra temblorosa, siempre con algún consejo de vida. No pidas prestado lo que no puedas devolver. Escucha más de lo que hablas. Ponte de pie cuando alguien te dé la mano. Y cada vez había un cheque dentro. Nada loco, normalmente 50 o $100. Lo justo para llenar el depósito y comprarme una hamburguesa grasienta sin sentirme culpable. Siempre le daba las gracias. Nunca esperaba más. Ese año, el de mis 17, mi cumpleaños cayó en domingo. Mi madre insistió en hacer un brunch familiar en casa. Uso el término brunch con pinzas, porque lo que ella quería de verdad era que Maddie y ella posaran para Instagram mientras yo hacía de anfitrión, recalentando gofres congelados y asegurándome de que hubiera suficiente zumo de naranja. El último en llegar fue el abuelo. Escuché su viejo wig crujir en la entrada y prácticamente salí corriendo, aunque solo fuera para escapar un momento de los chillidos de Maddie por una ceja mal pintada. El abuelo parecía cansado. Su Rebeca gris le colgaba más de lo normal y la cara se le veía más hundida, pero los ojos se le iluminaron en cuanto me vio. Nos abrazamos rápido y fuerte, y me dio un sobre con mi nombre escrito en su letra cuadrada de siempre. Me lo guardé en el bolsillo y le prometí leerlo luego. Me dio una palmada en el hombro y asintió como hacía siempre. El brunch fue la misma función de siempre. Mi madre revoloteaba rellenando tazas de café y halagando el brillo natural de Maddie, ignorando que llevaba más maquillaje que una influencer de YouTube. Mi padre dijo como mucho 5 palabras en todo el rato. Cuando por fin abrí la tarjeta en la mesa, leí el mensaje, sonreí al ver otra vez la sabiduría típica del abuelo. Trabaja duro aunque nadie te vea. Y luego desplegué el cheque. Era de $100. Parpadeé sorprendido. Era más de lo habitual, pero tampoco algo imposible. Le sonreí desde el otro lado de la mesa. Gracias, abuelo, dije levantando el cheque. Me va a venir genial. No tenías por qué. Él frunció el ceño confundido. ¿Qué cheque? Lo levanté. El del cumpleaños. 100 pavos. Es un detallazo. La sala se quedó en silencio un momento. Maddie se quedó parada a mitad de selfie. Mi padre se removió en la silla, pero el tenedor de mi madre sonó muy fuerte al dejarlo sobre el plato mientras se levantaba. Voy a por más sirope, murmuró desapareciendo hacia la cocina. El abuelo se inclinó hacia adelante entornando los ojos. Zach, este año no te he hecho ningún cheque. Solté una risita incómoda, pensando que igual se había olvidado. Da igual, de verdad. Te lo agradezco un montón. No, dijo despacio. Te hice una transferencia a tu cuenta de ahorros hace una semana. $100.000. ¿Alguna vez has notado cómo se va todo el aire de una habitación de golpe? Eso fue lo que pasó. Todo se congeló menos mi cerebro, que se puso a toda pastilla intentando darle sentido a lo que acababa de oír. 100.000.
Eso no podía ser. Tenía que estar de broma. Pero el abuelo no era precisamente de bromas. Miré a mi madre, que ahora estaba de pie en la puerta, pálida y quieta, agarrando la botella de sirope como si fuera una granada. ¿De qué hablas?, pregunté con la voz un poco rota. ¿Mi cuenta de ahorros? Llamé al banco, dijo él, ignorando la mirada asesina de mi madre. Tu padre me dio los datos hace años. Dijo que estabas ahorrando para la universidad. O quizá para una camioneta. Pensé que pronto necesitarías un buen empujón, así que hice la transferencia. El lunes pasado. Me puse malo. No había visto ninguna notificación. Ningún depósito, ninguna alerta. La app del banco mostraba el mismo triste saldo de 3 cifras de siempre. Miré al abuelo y luego volví la cabeza hacia mi madre. Ella parpadeó con los labios apretados. Eso no es, o sea, deberíamos hablar de esto luego. Luego que solté más alto de lo que pretendía. ¿Tú sabías algo de esto, Zach?, soltó ella con tono cortante como si yo volviera a tener 10 años. No en la mesa. No, dijo el abuelo. Su voz era baja, pero cortó el aire como una cuchilla. Quiero saber qué ha pasado con el dinero. Me levanté con las piernas temblando y saqué el móvil. Abrí otra vez la app del banco, revisando cada pestaña, cada cuenta, incluso la que no tocaba desde los 13. Nada. Ningún ingreso, ni rastro. Se me secó la boca. Mamá, pregunté esta vez más bajito. ¿Lo moviste tú? Dudó solo un segundo, pero fue suficiente. Luego suavizó la expresión, poniéndose esa cara perfectamente calculada que siempre usaba cuando quería parecer razonable. Zach, cariño, aún eres menor. Solo lo estamos guardando por ti. Es complicado. Lo has cogido, dije. Se me rompía la voz, pero esta vez de incredulidad. ¿De verdad has cogido mi dinero? No lo he cogido, chasqueó. Lo estoy gestionando. Es distinto. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dijo cruzándose de brazos, que he tomado una decisión, una que protege tu futuro. Tu abuelo no siempre piensa bien estas cosas, y yo no iba a dejar que semejante cantidad de dinero fuera directa a un chaval de 17 años sin ningún plan. ¿Lo dices en serio ahora mismo?, la miré sin dar crédito. Eso era mío. Es de la familia, dijo con frialdad. Y no pienso quedarme aquí siendo la mala por tomar una decisión responsable. El abuelo empujó su silla hacia atrás lentamente. Parecía aún más cansado. No solo físicamente sino por dentro. Como si algo se le hubiera roto en el alma. Yo se lo di a Zach, dijo. No a ti. No a tu marido. A él. Ella no respondió. Se quedó allí plantada, brazos cruzados, la boca apretada en una línea, negándose a mirarnos. El abuelo negó con la cabeza y se volvió hacia mí. Lo arreglaré, dijo en voz baja. Te lo prometo. Pero yo ya lo sabía. Lo veía en la cara de mi madre. Lo había movido, usado, quizá incluso gastado, y yo no tenía ni idea de por dónde empezar para encontrarlo otra vez. Ese fue el momento en que se rompió la ilusión. La familia perfecta, los brunches preparados al milímetro, las sonrisas educadas. Me di cuenta de hasta qué punto llegaba su control, de cuántas mentiras había disfrazado de preocupación. Y supe en ese instante que esto no había terminado. Ni de lejos. No dije nada más. Me volví a sentar con el corazón a 1000, el estómago revuelto, mirando fijamente el cheque de $100 que seguramente ella había escrito a nombre del abuelo sin que él lo supiera. Una distracción, una tapadera. Esa noche, mientras todos fingían que no había pasado nada, me tumbé en la cama con el portátil abierto, entrando en todos los bancos, todos los correos, todas las cuentas financieras que recordaba tener. Y lo que encontré en los días siguientes fue cuando de verdad todo empezó a desmoronarse. Esa noche apenas dormí. Mi cabeza daba vueltas a la misma idea una y otra vez. Si el abuelo había enviado $100.000 y nunca llegaron a mi cuenta, ¿dónde demonios estaban? Repasé todo 1000 veces intentando convencerme de que igual había sido un error tonto. Un retraso. A lo mejor había puesto mal el número de cuenta o el banco lo tenía retenido para verificar algo.
Tenía sentido, ¿no? Yo tenía 17 años. Igual eso activaba alguna alarma. Pero por mucho que actualizara la app, no apareció ningún ingreso milagroso. El saldo seguía siendo 348,19. La mayoría de lo que había ganado en el súper la semana anterior y algunos billetes de cumpleaños que me quedaban de otros familiares. A la mañana siguiente esperé a que mi madre sacara el tema. No lo hizo. Canturreaba mientras doblaba toallas y hablaba de la próxima actuación de danza de Maddie como si nada hubiera pasado. Me quedé en el marco de la puerta de la lavandería, mirándola. Tranquila, sonriendo, tan compuesta como siempre, como si no acabara de robarle 100.000 euros a su propio hijo de la forma más casual. «Podemos hablar», dije al fin. Ni siquiera levantó la vista. «Ya hablamos ayer». «No, no hablamos. Hablaste tú. Yo me enteré de algo enorme y tú solo esquivaste el tema». Doblando una toalla por la mitad, luego otra vez, la dejó perfectamente alineada en el montón. «Zachary, esto no es una traición dramática. No lo conviertas en algo que no es». Tragué saliva. «¿Te lo has gastado?» Eso sí llamó su atención. Sus ojos subieron hacia mí un momento. «¿Cómo dices?» «El dinero que mandó el abuelo». «¿Te lo has gastado?» Hubo una pausa. Luego soltó una risita incrédula. «¿Te estás escuchando? Estás actuando como si esto fuera una investigación criminal. Sigues siendo un crío. Tu padre y yo hemos tomado una decisión financiera responsable para proteger una cantidad ridícula de dinero que no deberían haberte tirado a la cara como si fuera un premio de concurso de la tele. Así que sí lo cogiste». Suspiró y por fin dejó de doblar. «No está en tu cuenta». «No. Lo hemos movido a una inversión familiar segura. Está haciendo mucho más de lo que haría en tu cuenta de ahorros de adolescente, cogiendo migajas de intereses». «¿Qué inversión?», pregunté temiéndome ya la respuesta. «Eso no te incumbe». «Sí me incumbe si es mi dinero». Su voz se afiló. «Ese dinero fue un regalo. Y en esta casa, los regalos así los gestionamos en familia. Tu abuelo debería habernos consultado». «¿Por qué tendría que consultarte a ti?», solté. «Era para mí». Lo transfirió a mi nombre. Dejó la última toalla en la pila, con las manos temblándole un poquito. «Estás exagerando muchísimo. Nadie te ha robado nada. Vives aquí sin pagar un duro. Te damos de comer, te vestimos, te llevamos al trabajo cuando tu camioneta no arranca. Ese dinero forma parte del futuro de la familia». Y ahí estaba. El futuro de la familia. Su frase favorita. Traducción, Maddie. Me fui antes de decir algo de lo que luego me arrepintiera. Pero algo dentro de mí cambió. Aquella mañana fue el inicio de un fuego lento. No grité. No tiré nada. Simplemente dejé de confiar en ella. Dejé de asumir que miraba por el bien de nadie más que el suyo. Unos días después me entró la curiosidad suficiente como para fisgar un poco, no exactamente rebuscando, pero casi. Después de cenar vi su bolso sobre el aparador mientras ayudaba a Maddie a estirar para ballet. Miré alrededor y con el corazón a mil, lo abrí lo justo para ver la parte de arriba del talonario. En la copia calcada más reciente ponía, entrada 87000. Se me helaron las manos. Le hice una foto y me fui como si nada. 2 semanas más tarde supe para qué era. Volví del instituto y vi un cartel enorme de vendido clavado en el jardín de la casa de al lado. Nuestros vecinos se habían ido meses atrás y la casa llevaba en venta una eternidad. No le di importancia hasta que mi madre me recibió con su sonrisa radiante de siempre. ¿Adivina qué dijo? La miré, todavía con la mochila colgando. ¿Qué? Se rió. La de al lado. La hemos comprado. ¿A qué es genial? Vamos a convertirla en una casa de alquiler o igual en un Airbnb. No lo hemos decidido, pero el mercado se está animando y era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. La miré fijamente. ¿Has usado mi dinero para comprar una casa? No dramatices, dijo. Es una inversión y algún día, cuando seas mayor y entiendas cómo funciona el dinero, verás qué jugada tan brillante es.
Fue como si me dieran un puñetazo en el estómago. Has comprado una casa sin decirme nada, con dinero que era para mí. Puso los ojos en blanco. Ay, Zach, por favor. Tienes 17 años. ¿Qué ibas a hacer con él? ¿Comprar videojuegos? ¿Tirarlo en una camioneta con llantas nuevas? Esa casa valdrá el triple cuando tengas 30. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es? Preguntó. Apreté los puños. Ni siquiera me preguntaste. No me lo contaste. Simplemente decidiste que era tuyo. Se quedó callada un momento, la sonrisa temblándole. Luego se inclinó hacia mí y bajó la voz. Vives bajo este techo. No pagas ni un céntimo de facturas. Tus notas son normales, no te van a dar becas. Maddie, en cambio, se deja la piel todos los días en clases avanzadas, danza y consejo de estudiantes. Se ha ganado nuestro apoyo. Parpadeé. ¿Qué tiene que ver Maddie en todo esto? Ella va a llegar lejos. Tiene potencial y va a necesitar ayuda pronto. Solicitudes de universidad, entrenamientos privados, quizá incluso un coche. Tenemos que pensar en lo que es mejor para todos. No respondí. Simplemente me di la vuelta y me fui otra vez, porque en el fondo sabía que si me quedaba en esa habitación diría algo que rompería todo en pedazos. Esa noche hice algo que nunca había hecho. Llamé al abuelo. Cogió al segundo tono. Zach. Sí, dije con la voz tensa. ¿Podemos hablar? Quedamos en un diner a las afueras del pueblo. De esos con asientos de cuero resquebrajado y una máquina de discos que nunca funciona. Le conté todo. Le enseñé las capturas del banco, la foto del talonario, incluso el anuncio de la casa de al lado. No dijo mucho, solo escuchaba. En un momento cerró los ojos y respiró hondo por la nariz, como si estuviera intentando no explotar. Tenía que haberlo sabido, murmuró. Tenía que habértelo mandado directamente. Lo intentaste, dije en voz baja. Ella se adelantó. Se frotó la mandíbula. Ese dinero venía de la venta del terreno. Llevo años guardándolo para ti. No quería que empezaras la vida de adulto en números rojos como yo. Pensé que podría servir para la universidad, para herramientas o como capital si querías montar algo. Solo quería darte una ventaja. Tragué con dificultad. No has hecho nada mal. No, dijo, pero tu madre sí. Se quedó callado y luego me miró directamente a los ojos. ¿Lo quieres de vuelta? Asentí una vez. Sí. Lo quiero. Golpeó suavemente la taza con un dedo. Entonces vamos a tener que ir con cuidado. Con cabeza. Cuando ella quiere, es escurridiza. Casi se me escapan las lágrimas, pero no lloré. Solo asentí otra vez, más fuerte. Era tarde cuando llegué a casa. Mi madre estaba en el salón con el portátil y una copa de vino, deslizando fotos de casas en la pantalla como si nada hubiera pasado. Maddie estaba en la cocina viendo TikToks con los cascos puestos, tarareando algo que sonaba a ardilla con autotune. Subí directo a mi cuarto, cerré con llave, abrí el portátil. Ahí fue cuando empecé a planear. Me metí en el registro de propiedades del condado, sacando los datos de la compra de la casa de al lado, y allí estaba, registrada a nombre de una sociedad limitada, la misma que mi padre usaba para sus proyectos paralelos que nunca daban beneficios. Era una cáscara vacía, un nombre sin empresa real, sin web, sin empleados, solo algo que mi madre había registrado años atrás para desgravar impuestos. Pero estaba a nombre de mi padre, no de ella. Eso era interesante. Empecé a llevar un cuaderno apuntando fechas, frases, pequeños comentarios que soltaba. Empecé a fijarme de una forma en la que nunca lo había hecho antes. Cómo movía el dinero, cómo justificaba las cosas, lo fácil que le resultaba retorcer la realidad para que encajara con su versión. Aún no sabía qué iba a hacer con todo eso. Pero sí tenía clara una cosa. No iba a dejarlo pasar. Y justo cuando pensaba que no podía ir a peor, me contaron la verdadera razón por la que habían comprado la casa. Era un sábado por la tarde. Yo estaba fuera trabajando en mi camioneta, cuando Maddie vino dando saltos con el móvil en la mano y una sonrisa enorme. Adivina, dijo.
Levanté la vista del cárter de aceite. ¿Qué? ¿Me van a dar la casa? Parpadeé. ¿Cómo? Se rió. Que no ahora, obvio. Pero cuando esté arreglada, será para mí. Mamá dice que será mi sitio cuando me vaya a la universidad cerca, para que pueda centrarme en los estudios sin distracciones de residencia. ¿A qué es una pasada? La miré. El corazón se me salía del pecho. La casa es para ti. Pues claro, dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Dicen que tiene lógica. Tú seguramente te irás pronto, ¿no? Pero yo estaré aquí y la casa es monísima. Ya he elegido mi habitación. Se alejó casi bailando, girando el móvil en el aire. Yo me quedé allí con aceite goteando de mis manos, el corazón retumbando en los oídos. No solo habían cogido el dinero, se lo habían regalado a ella. Ese fue el momento. El momento en que todo encajó. Esto ya no era solo injusto. Era una guerra. Y yo estaba harto de ir con buenas maneras. Esa noche no dije nada. Ni cuando Maddie presumió en la cena de que igual tiraban el muro de atrás para hacer más grande su habitación. Ni cuando mi madre se sirvió otra copa de vino y comentó que todos hacemos sacrificios por la familia. Ni siquiera cuando mi padre, que no me había mirado a los ojos desde el brunch, murmuró algo sobre cómo las oportunidades llegan cuando menos te lo esperas. Yo masticaba sin ganas mirando el plato. No recuerdo qué comimos. Solo recuerdo que no me sabía a nada. Esa noche ya en la cama, me quedé mirando el techo durante horas. Tenía el pecho vacío y apretado a la vez, como si me hubieran robado algo más que dinero. Rebobiné todo en mi cabeza una y otra vez. El brunch, el talonario, la casa, la sonrisita de Maddie, los $100.000 que nunca llegué a ver. Ni un céntimo. Desaparecidos entre tabiques y futuros suelos de madera. Y lo peor de todo, nadie pidió perdón. Nadie explicó nada. Nadie siquiera reconoció que importara. Simplemente se daba por hecho. Así funcionaban las cosas en nuestra casa. Obedecías. No preguntabas. Y si eras el hijo menos prometedor, aprendías a conformarte con las migajas. Toqué fondo 2 semanas después. Era el Sweet 16 de Maddie. Mi cumpleaños había sido 2 meses antes. Solo brunch y unas cuantas tarjetas regalo. Sin fiesta, sin decoración. Mi madre dijo que era una época rara del año y que todo el mundo estaba muy ocupado. Pero para Maddie, alquilaron el salón de eventos de un restaurante junto al lago. Luces, catering, DJ en directo. Llevaba un vestido plateado lleno de brillo y un fotógrafo profesional pegado a ella como si fuera una influencer de verdad. Yo no quería ir, pero tenía que hacerlo. Mi madre dijo que tenía que apoyar a la familia. Me puse la mejor camisa que tenía y traté de pasar desapercibido. La fiesta estaba a reventar. Chicos del instituto de Maddie, profesores, algunas amigas de mi madre, incluso antiguos vecinos. Todo el mundo bailando, haciéndose selfies, abrazando a Maddie como si fuera la reencarnación de la realeza. Yo me senté en una esquina, cerca de la mesa de postres, viendo cómo se desarrollaba todo como si yo fuera invisible. Luego llegó el momento del vídeo. Ni siquiera sabía que habían preparado uno. Se apagaron las luces. Maddie pegó un gritito. La pantalla se encendió con fotos de cuando era bebé, clips de sus recitales de ballet, premios del cole. Aquella vez que conoció a alguien medio famoso en una convención de danza. Cada foto era perfecta, cuidada, con filtros de atardecer y música suave de fondo. Después vinieron las voces en off. Mi padre diciendo lo orgulloso que estaba. Mi madre a punto de llorar, hablando de cómo Maddie era el sueño que siempre habían tenido. Incluso el abuelo salía en un clip, aunque estoy casi seguro de que lo grabaron sin decirle para qué era. Solo decía algo tipo, trabaja mucho. Espero que siga siendo humilde. Yo no salía en ni una sola foto. Ni una. Había fotos familiares, navidades, cumpleaños, vacaciones, pero a mí me habían recortado o directamente me habían omitido. Creo que llegué a ver mi propio codo una vez con suerte. Y lo peor es que nadie se dio cuenta. Cuando volvieron a encenderse las luces, todos aplaudieron como si hubieran visto una obra maestra del cine.
Maddie abrazó a mi madre, secándose lágrimas que yo sabía que no eran de verdad. Yo me levanté y salí fuera. No me di cuenta de que estaba temblando hasta que me apoyé en la barandilla y noté los nudillos blancos de tanto apretar la mano. Ya no se trataba del dinero. Era como si yo no existiera. Aquella noche, plantado delante del espejo, dije en voz alta algo que nunca había dicho antes. Me voy a largar de aquí. No sabía cómo ni cuándo, pero lo decía en serio. No iba a ser un pie de página en mi propia vida. A la mañana siguiente empecé a subir la cuesta. El primer paso fue recuperar el control sobre mí mismo. Llevaba años dejándome llevar, haciendo el instituto a medias, perdiendo el tiempo en internet, fichando y marchándome del súper como si fuera una condena. Seguía siendo listo, pero había dejado de esforzarme hacía mucho. ¿Para qué? En mi casa, hiciera lo que hiciera, Maddie siempre brillaba más. Pero ahora tenía un motivo. Empecé a quedarme más tiempo en la biblioteca, leyendo todo lo que caía en mis manos sobre dinero, inversión, empresas, finanzas personales, incluso derecho inmobiliario. Vi horas y horas de clases gratuitas online, tomé apuntes, hice hojas de cálculo. Me descargué apps de presupuesto y empecé a apuntar cada céntimo que gastaba. Se acabó la comida rápida, se acabaron las compras impulsivas. Cada euro era un soldado. Iba a construir algo. En el trabajo pedí más turnos. Luego le pedí al encargado que me enseñara más. Descarga de camiones, gestión de inventario, ayudar a formar a los nuevos. Quería responsabilidades. Al principio se sorprendió, pero luego empezó a confiar en mí. En un mes prácticamente estaba haciendo de asistente del encargado en el almacén. Unas semanas después me subieron un poco el sueldo. No era mucho, pero se notaba. En el instituto le pregunté a uno de mis profesores si podía recuperar trabajos atrasados. Me dijo que nadie se lo había pedido nunca en octubre, pero aceptó. Me puse al día con cada trabajo entregado tarde, cada práctica a medias, cada examen que había dejado pasar. No le conté a nadie el motivo, pero mi media empezó a subir, poco a poco. En casa, me mantuve lo más callado posible. Mi madre se dio cuenta del cambio pronto. Una noche me arrinconó en la cocina mientras yo preparaba sándwiches de pavo para toda la semana. «Has estado muy ocupado últimamente», dijo con tono ligero. Asentí. «Estudiando, trabajando». «Sí». Torció un poco la cabeza. ¿Y ese arranque de motivación de repente? Me encogí de hombros. Ya tocaba. Sonrió como si no se lo creyera. Bien. Sigue así. Quedará muy bien en las solicitudes de beca. Igual hasta podríamos. La corté. No te preocupes. Parpadeó. ¿Preocuparme por qué? Por las becas. Me encargo yo. Se le tensaron los labios. Eso no le gustó, se notaba. Le encantaba tener el control, ser la salvadora. Que yo fuera autosuficiente no encajaba con su guión. Pero no insistió. No entonces. 2 semanas después, el abuelo me llamó. He estado pensando, dijo, sobre lo que me contaste. Sobre que no ves ni un céntimo. Me puse en tensión. Quiero arreglarlo, siguió. He hablado con un abogado. Voy a cambiar los términos de mi testamento. Se me paró el corazón un segundo. ¿En serio? No voy a vivir para siempre, dijo sin rodeos. Y he terminado de confiar en tu madre para cualquier cosa que tenga que ver con el dinero. Te voy a dejar la granja. Me quedé congelado. Abuelo, yo. Nada de discusiones. Ya he empezado el papeleo. Estará en un fideicomiso hasta que cumplas 18. Pero es tuya. Ese sitio lo levantó nuestra familia. Y antes muerto que verlo convertido en decorado de Instagram para la fiesta de compromiso de Maddie. No sabía qué decir. Me había criado en esas tierras. El granero, el arroyo, el cobertizo pequeño donde el abuelo guardaba herramientas oxidadas e historias de la guerra. Era el único lugar que siempre se había sentido como mío. Y ahora lo era de verdad. Gracias, susurré. Gruñó. No me des las gracias todavía. Tenemos que ponerlo al día, arreglar el tejado,
igual plantar un huerto en condiciones. Vas a necesitar ayuda. Estaré aquí este fin de semana. Bien. Desde ese momento cada minuto libre que tenía lo metí en reconstruir la granja. Limpié canalones, saqué montones de trastos, pinté paredes. El abuelo me enseñó a poner aislamiento y a revisar si había termitas. Arreglamos el tejado del granero juntos mientras escuchábamos viejos casetes de jazz. Y mientras trabajábamos me enseñó más de lo que había aprendido nunca en el instituto. No solo sobre carpintería o herramientas, sino sobre personas, cómo leer un contrato, cómo ver más allá de las mentiras educadas, cómo hacer caso a tu instinto. Ese lugar se convirtió en mi refugio. Pero no se lo conté a nadie en casa. No les dije que las tierras estaban pasando a mi nombre. No les dije que había montado un negocio online revendiendo herramientas restauradas que compraba en subastas. No les dije nada del trabajo a media jornada que conseguí con un constructor local al que le gustó mi ritmo. No les conté nada porque no tenían derecho a saberlo. Ni una sola vez me preguntaron cómo estaba. No se dieron cuenta de que cada vez estaba menos en casa, de que mi cuenta del banco iba creciendo poco a poco, de que yo estaba más fuerte, más seguro, con los pies más en la tierra. No vieron el cambio porque ni siquiera miraban. Maddie estaba demasiado ocupada comprando muebles nuevos para su futura casa. Mi madre estaba demasiado ocupada presumiendo en su club de lectura de que ahora tenían 2 propiedades. Mi padre seguía vagando dentro y fuera de las conversaciones como siempre, un fantasma en pantalones beige. Y yo, estaba construyendo algo. Despacio, en silencio, pero con propósito. Y en el fondo, estaba esperando el momento adecuado. El momento en el que dejaría de ser invisible. El momento en el que tiraría de la alfombra y los dejaría a todos sin suelo. Porque la verdad es que no solo me estaba reconstruyendo a mí mismo. Estaba poniendo los cimientos de algo mucho más grande, algo que jamás verían venir. Todo empezó con una hoja de cálculo. Sencilla, limpia, con el título en mayúsculas, plan de reclamación. Abrí una hoja de Google una noche, cuando todos se habían ido a dormir. La casa estaba a oscuras y en silencio, solo se oía el zumbido tenue del portátil y el tic-tac del reloj de pared que mi madre insistía en que completaba al comedor. Dejé las manos suspendidas sobre el teclado, pensando que estaba intentando hacer en realidad. Ya no iba solo del dinero. No solo. Iba del poder, porque eso era lo que me habían quitado. Mi autonomía, mi voz, mi lugar en la familia. Me habían enterrado bajo sonrisas falsas y pies de foto con la niña de oro en Instagram, bajo fotos de brunch y escrituras de propiedad, bajo susurros de es que él no se centra. Pero se olvidaron de algo. Yo estaba mirando, escuchando, aprendiendo. Y lo iba a recuperar todo. Esa hoja de cálculo se convirtió en el plano. Pestaña 1, cronología. Fui anotando cada acontecimiento importante desde mi cumpleaños. La fecha en que el abuelo dijo que había hecho la transferencia, el brunch, el cheque. El día que vi el talonario. Cuando Maddie dijo que la casa era para ella. Cada pequeño momento en el que algo había cambiado. Quería tener un registro, no solo para no liarme, sino porque me recordaba que no era paranoia. Era un patrón. Pestaña 2, pruebas. Capturas, fotos, transcripciones. Lo documenté todo. Tenía imágenes de la copia calcada del talonario de mi madre, extractos bancarios de la transferencia del abuelo, correos, mensajes, incluso una nota de voz que grabé a escondidas cuando Maddie volvió a presumir de su futura casa. Subí todo a una carpeta segura en la nube con un correo falso, separado de mis cuentas habituales. Cambié contraseñas. Activé la verificación en 2 pasos. No pensaba dejar nada al azar. Pestaña 3, palanca. Esta era la divertida. Al principio estaba vacía, pero creció rápido. Mi primer gran descubrimiento llegó por casualidad. Estaba ayudando al abuelo a vaciar uno de los archivadores viejos del granero cuando lo encontré. Un archivador azul lleno de polvo etiquetado como Registros LLC. Dentro había páginas de papeles antiguos, incluyendo los formularios originales de registro de la sociedad limitada que mis padres habían usado para comprar la casa de al lado. Estaba fechado 6 años atrás. Pero algo llamó la atención. Mi padre no aparecía como único dueño. Mi madre era la socia mayoritaria,
lo que significaba que cuando dijo que estaba a nombre de mi padre en aquella conversación, era mentira. Una mentira a propósito. Escaneé todo el archivador y subí el contenido. Luego me metí en el portal del catastro del condado y vi que la propiedad figuraba a nombre de la LLC, pero la dirección postal asociada ni siquiera era la nuestra. Era la antigua oficina de mi madre. Otra mentira. Otra capa. Pensaban que no miraría. Que simplemente lo aceptaría. Ese mismo semana fui a ver a un amigo del abuelo, un abogado de herencias retirado llamado señor Arlan. Seguía manteniendo un despacho encima de la ferretería, más que nada para no aburrirse. El abuelo confiaba en él. Con eso a mí me bastaba. Le conté la situación. No todos los detalles, pero lo justo para plantear la pregunta. Si alguien transfiere dinero a la cuenta de ahorros de un menor y el tutor legal lo mueve en silencio sin informar al destinatario, ¿qué opciones hay? El señor Arlan se recostó en su silla, que chirrió, y juntó las manos. Bueno, técnicamente eso no es solo poco ético. Probablemente sea ilegal, sobre todo si no se ha informado ni se ha dejado nada por escrito. Asentí. ¿Y si esos fondos se usan para comprar una propiedad a nombre de una sociedad limitada? Alzó una ceja. ¿A nombre de quién está esa sociedad? De mi madre y mi padre. ¿Y la transferencia iba destinada solo a ti? De mi abuelo, respondí. Me ha dicho que tiene la prueba. Arlan suspiró despacio. Puede que tengas un caso, sobre todo cuando cumplas 18. Me quedé un momento en silencio. ¿Y si no quiero arrasar con todo desde el principio? Sonrió levemente. Entonces empiezas metiendo presión. Despacio. Dejando claro sin decirlo directamente que lo sabes. Gente así no tiene miedo a las consecuencias. Tienen miedo a quedar retratados. Salí de aquel despacho con una carpeta de consejos y una calma rara. Ya no estaba solo. Durante los meses siguientes seguí trabajando, ahorrando, estudiando. El abuelo y yo transformamos el cobertizo de atrás en una pequeña oficina, solo un escritorio, un repetidor de wifi y un portátil reacondicionado que yo mismo había mejorado. Se convirtió en mi sala de guerra. Monté un pequeño negocio de restauración de herramientas y maquinaria de campo, vendiéndolas online con ayuda de un amigo del instituto que se le daba bien el marketing digital. Repartíamos las ganancias 70-30. Para Navidad, ya había ahorrado casi $10.000. También empecé a ofrecer mi mano de obra a vecinos y negocios locales a precio reducido. No era glamuroso cargar tablones, limpiar canalones, arreglar pequeños fallos eléctricos. Pero cada trabajo me enseñaba algo. Cada encargo me daba más independencia. Mis padres no se enteraban. O si lo hacían, lo achacaban a que por fin estaba madurando. Mientras tanto, yo les daba solo la información justa para no levantar sospechas. En el curro ando liado. Estoy ahorrando para un portátil mejor. Estoy pensando en ir al Community College. Nada del otro mundo. Asentían, medio impresionados, pero sin preguntar demasiado. ¿Por qué iban a hacerlo? En su cabeza yo seguía intentando alcanzarla a ella. Seguía siendo el personaje secundario en el recopilatorio de momentos perfectos de Maddie. Pero la marea estaba cambiando. De verdad empezó a cambiar cuando el abuelo se puso enfermo. Al principio fue sutil, citas médicas olvidadas, pequeños despistes. Hasta que un día se perdió volviendo de correos. El médico dijo que podía ser un principio de deterioro cognitivo. Quizá Parkinson, quizá algo peor. Aún no lo sabíamos, pero sí teníamos clara una cosa. Había que poner sus asuntos en orden. Ahí fue cuando convocó otra reunión familiar. Esta vez fue en la granja, en el salón, como en los viejos tiempos. Mamá, papá, Maddie y yo. El abuelo se puso delante de la chimenea, con las manos temblándole un poco, agarrando un sobre de cartón grueso. Quería que estuvierais todos, empezó. Porque voy a hacer algunos cambios. Mi madre ladeó la cabeza. ¿Cambios en qué? En todo, dijo. Mi testamento, los fideicomisos, el poder notarial. La sonrisa de mi madre se abrió una grieta. Papá, podemos ayudarte con todo eso.
No hace falta precipitarse con decisiones legales. Ya lo he presentado, dijo él. Estos son solo copias. Ella se quedó helada. ¿Presentado dónde? En el condado con mi abogado y con Thatch. Me alargó el sobre. Dentro estaba todo. La granja, los bienes que quedaban, sus directrices médicas, su testamento revisado y una declaración notariada que dejaba claro que los $100.000 enviados a mi cuenta habían sido un regalo personal, no un préstamo, no una inversión familiar. Se habría oído caer un alfiler. Entonces mi madre dijo en voz alta lo que pensaba de verdad. Esto es absurdo. El abuelo ni se inmutó. No. Lo absurdo es robarle a tu propio hijo y fingir que es por su bien. Mi padre parecía querer fundirse con la alfombra. Maddie estaba perdida sin entender. Mamá, sin embargo, parecía acorralada. Esto es venganza, siseó. Me castigas por intentar proteger a esta familia. No, dijo el abuelo. Estoy corrigiendo un error que dejé pasar demasiado tiempo. Yo no dije ni una palabra. No hacía falta. Aún no. Cuando se fueron después de los gritos y de un portazo, el abuelo se volvió hacia mí. Van a ir a por esto, dijo señalando el sobre con la cabeza. Buscarán la forma de retorcerlo. No se lo permitas. Eres más listo de lo que piensan. Asentí sujetando los papeles como si fueran un escudo. A la mañana siguiente recibí un correo de mi madre. Solo una línea. Tenemos que hablar. Estás cometiendo un error muy grave. No respondí. En lugar de eso llamé al señor Arland y le pedí que revisara los documentos otra vez. Me dijo que estaban blindados. Una semana más tarde registré mi propia sociedad limitada a mi nombre y solo a mi nombre. Transferí a esa empresa mi negocio de herramientas y solicité una pequeña línea de crédito para la empresa usando mis ahorros como aval. Me la aprobaron. Encargué tarjetas de visita. Sacker y M. Thomas, propietario, Red Barn Restoration Company. Herramientas, trabajo, legado. Dejé una tarjeta en la encimera de la cocina una mañana, antes de irme a la granja. Fue la primera vez que vi a mi padre mirarme como si fuera otra persona. No sonreí. No presumí. Porque aún no había terminado. La casa de al lado, la que habían comprado con mi dinero, estaba casi lista, reformas terminadas. Maddie ya había empezado a decorarla en Pinterest. Mis padres andaban barajando la idea de mudarla allí en cuanto empezara la universidad. Lo que no sabían era que yo me había leído cada cláusula de los documentos de su sociedad. Sabía algo que ellos no. La última carta estaba casi lista. Y cuando la jugara, no sería solo venganza. Sería un ajuste de cuentas. El movimiento final empezó con unos golpes en la puerta principal. Era una mañana de martes. La primavera empezaba a asentarse, los árboles brotando, el aire oliendo a tierra mojada y a tensión silenciosa. Sabía que mis padres estarían en casa. Mi madre ya trabajaba a tiempo parcial, un curro remoto y flexible con una empresa de interiorismo local, y mi padre seguía entre trabajos, lo que significaba vagar por la casa como un turista desorientado. Lo preparé todo con exactitud. Mi madre abrió la puerta con su amabilidad falsa de siempre, esperando a un vecino o al repartidor. En su lugar se encontró con una mujer bien vestida, con americana, un portapapeles en la mano y una acreditación colgada en la solapa. Buenos días, dijo. ¿Es usted la señora Thomas? Sí, respondió mi madre, despacio. Me llamo Clare Jensen. Soy del Departamento de Valoración de Impuestos del Condado. Hemos detectado una discrepancia en los documentos de propiedad de la vivienda situada en el 1139 de West Holloway Lane, actualmente registrada a nombre de una sociedad limitada gestionada por usted y el señor Thomas. Yo observaba desde mi camioneta aparcada enfrente. Las ventanillas entreabiertas, el corazón golpeando fuerte. No podía oír la conversación, pero no me hacía falta. Esa era la chispa. Así fue como encajó todo. Mientras el abogado del abuelo, el señor Arland, ayudaba a asegurar mi posición legal sobre la granja y a dejar por escrito todo lo relativo al regalo original de los $100.000, yo seguía escarbando en los registros públicos.
en los estatutos de su sociedad limitada, en las leyes inmobiliarias, y encontré algo que habían pasado por alto. Cuando mis padres usaron mi dinero para financiar la compra de la casa de al lado sin ningún consentimiento por escrito, sin documentación y sin siquiera declarar el origen de los fondos en la escritura de constitución de la sociedad, activaron una cláusula en la normativa de conflictos de interés del condado sobre aportaciones procedentes de cuentas de menores y de fideicomisos. Dicho en cristiano, cualquier suma importante aportada a una sociedad desde una cuenta de un menor o de un fideicomiso tiene que estar documentada, y el menor tiene que tener representación. Yo no la tuve. Y tenía pruebas. Los registros de la transferencia, la confirmación del fideicomiso del abuelo. Y lo mejor de todo, como el dinero venía de fuera de los fondos conjuntos de mis padres, de mi abuelo a mí, y ellos lo reciclaron dentro de su sociedad sin declararlo, habían creado un incumplimiento de su obligación fiduciaria, especialmente siendo ellos los legalmente responsables de proteger mis bienes como tutores. En otras palabras, habían robado. Y ahora el condado estaba investigando. Después de la visita de la inspectora, todo se vino abajo muy rápido. Primero llegaron las llamadas, los mensajes, los audios. Mi madre me dejó 5 en una hora, alternando entre preocupación fingida y amenazas veladas. Zachary, soy tu madre. Tenemos que aclarar este malentendido antes de que vaya a más. Esto es ridículo. No tienes ni idea de cómo funciona un negocio. Llámame en cuanto escuches esto. Te hemos criado. Te lo hemos dado todo. Y así es como nos pagas. No respondí. Todavía no. En lugar de eso, 2 días después me presenté con el señor Arland a mi lado y una carpeta llena de papeles. No quedamos en casa. Eso les habría dado ventaja. Nos vimos en la oficina de mediación del condado. Terreno neutral. Ellos parecían agotados, al borde del pánico. A mi madre se le había borrado esa pose perfecta que llevaba siempre como una máscara. Mi padre estaba encorvado con los ojos saltando de mí a los documentos. Maddie no vino. Todavía no sabía lo que se les venía encima. Supongo que saben por qué estamos aquí, empezó Arland con voz tranquila. Mi madre abrió la boca, pero Arland levantó la mano. Esto no llevará mucho. Puso todo sobre la mesa. El regalo inicial, la transferencia ilegal, el uso indebido de los fondos, el error en la documentación inmobiliaria, las implicaciones fiscales. Mis padres intentaron negarlo al principio, dijeron que el dinero de la familia es de todos y que Zach no lo necesitaba. Pero a la ley le da igual el favoritismo. La ley solo entiende de papeles. Y yo los tenía. Arland les propuso un acuerdo. Podían evitar cargos formales y una auditoría completa si nos cedían la casa inmediatamente. Toda. Escrituras, disolución de la sociedad. A cambio, yo no reclamaría daños y perjuicios ni impuestos atrasados. Me miraron como si no me conocieran de nada. Esto es una extorsión, escupió mi madre. No, dije en voz baja. Es responsabilidad. Tardaron 1 hora, pero firmaron. Salí de aquel edificio siendo el único propietario del 1139 de West Hollow Lane. Ahora era mía. Y todavía no había terminado. 2 días después me reuní con un agente inmobiliario y la pusimos en venta. Maddie llegó del instituto esa tarde y se encontró el cartel clavado en el jardín. Entró llorando en la casa, gritando. ¿Por qué hay un cartel de se vende en mi casa? Mis padres intentaron explicar, intentaron darle la vuelta, pero yo no se lo permití. Ese fin de semana convoqué una reunión familiar en la granja. En mi terreno. Vinieron a regañadientes. Maddie se negó a hablar conmigo. Mi madre parecía no haber dormido en días. Mi padre no levantaba la vista del suelo. Yo me puse delante del porche con los papeles en la mano. Esto no va solo del dinero, dije. Nunca fue solo eso. Va de lo que pensasteis que podíais hacer sin consecuencias. De cómo tomasteis decisiones sin mí. De cómo me veíais como si fuera prescindible. Nadie dijo nada. Me giré hacia Maddie. No te culpo, dije. Tú no robaste el dinero, pero te beneficiaste de él. Y cuando intenté hablar, actuaste como si solo estuviera celoso. Tenía los ojos hinchados.
Me has humillado. No, dije. Estabas construyendo tu futuro sobre ladrillos robados. Yo solo me los he llevado de vuelta. Luego me volví hacia mi madre. Siempre dijiste que el que tenía que madurar era yo, que no entendía cómo funciona el mundo. Pero resulta que lo entendía mejor de lo que te creías. Miré, aprendí y levanté algo sin vosotros, desde cero. Dejé el último papel sobre la barandilla del porche. He hablado con el equipo médico del abuelo. He presentado los documentos. Ahora soy su apoderado legal para temas médicos y su responsable financiero. Se le cayó la mandíbula. Eso no puedes hacerlo. Ya lo he hecho. Se lanzó hacia mí furiosa. ¿Te crees mejor que nosotros ahora? ¿Por una granja y una casa que has vendido? No, dije. Lo sé. Porque no he tenido que mentir ni robar para llegar hasta aquí. Se echó atrás. No levanté la voz. No solté insultos. No presumí. Porque esto ya no iba de venganza. Iba de estar en paz. Se fueron en silencio. Sin escenas dramáticas. Solo el ruido de las ruedas sobre la grava y un portazo. 3 meses después, la casa se vendió. Metí la mayor parte del dinero en un fideicomiso aparte, uno que el abuelo me ayudó a montar. Otro buen trozo fue para la granja, donde construimos un invernadero y empezamos un negocio local de productos frescos. Red Barn Restaurant Company se convirtió en Red Barn Living. Herramientas, trabajo y verduras recién cogidas. Pequeño, pero del que estar orgulloso. La enfermedad del abuelo se estabilizó durante un tiempo. Pasábamos tardes enteras viendo llegar las tormentas, bebiendo limonada y escuchando discos viejos de blues. A veces ni hablábamos. No hacía falta. Maddie y yo no hemos vuelto a hablar desde entonces. Mi padre al final me mandó un correo. Un mensaje largo y confuso sobre arrepentimientos, la familia y cómo las cosas se les habían ido de las manos. Lo leí. No respondí. Mi madre me envió una tarjeta por mi cumpleaños 6 meses después. Dentro había un cheque de $100. Se lo devolví por correo. Sin nota, solo el cheque. No necesitaba su aprobación. No necesitaba que me validaran. Tenía mi nombre en una escritura, una licencia de negocios en el bolsillo y un abuelo que me miraba con orgullo de verdad. Y por primera vez en mi vida, sentí que por fin estaba en casa. Me quitaron el futuro sin pedir permiso.